Hola, buenos días a todos. Agradecido y honrado por esta invitación que me hizo la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos para estar un rato con ustedes y platicar sobre un tema bien interesante. Y por supuesto agradecido a todos los presentes que se han tomado el tiempo de participar en esta discusión. Cuando me invitaron a dar una charla, había varios temas y se me ocurrió uno en pitfalls en interpretación cuantitativa, pero luego lo pensé un poco y cambié el nombre. Realmente son inexactitudes comunes en la interpretación sísmica cuantitativa y esta charla principalmente va a discutir un poco las fuentes de esas inexactitudes. Y por supuesto es un tema bastante, si se quiere, controversial, sobre todo dependiendo de qué lado está en el lado comercial, está en el lado receptor de los productos. Entonces, ojalá nos quede tiempo al final para discutir. Esa es la idea de este tipo de charlas principalmente. Yo hice una pequeña agenda basada en 3 puntos, los 2 primeros muy rápido, que es la sísmica cuantitativa. Después, los procesos involucrados. Esto es una lámina porque después vamos a hablar un poco de esos procesos, pero enfocados en la parte de los errores más comunes, de las inexactitudes más comunes que forman parte de esos procesos. Cuando hablamos de sísmica cuantitativa, yo la defino muy fácil: proceso de obtención de parámetros petrofísicos a partir de los datos sísmicos de reflexión. Fíjense que estamos hablando de sísmica cuantitativa, no de caracterización cuantitativa. Esta es la parte donde la sísmica juega un papel importante dentro del proceso. Es más, le pregunté a mi amigo ChatGPT que me hablara un poco de esto y me definió la interpretación sísmica cuantitativa como la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos avanzados a los datos sísmicos para extraer información detallada sobre el subsuelo. Yo creo que aquí ya hay una misconcepción de ChatGPT. Qué tan detallada va a depender de muchas cosas. Si bien la interpretación sísmica cuantitativa tiene el potencial de mejorar en gran medida nuestra comprensión del subsuelo, no está exento de peligro. Y ahí estamos de acuerdo y es la base fundamental de esta charla del día de hoy. Si queremos generalizarla, todo el proceso que hacemos es un proceso de inversión. Partimos de una roca, de un modelo de subsuelo que es real y es único, es uno solo. Más adelante vamos a ver que por no tener los parámetros apropiados, ese solo modelo podemos generar unos cuantos cientos de ellos a través de procesos geostocásticos, geoestadísticos. Pero en principio es un problema de un solo modelo presente en el subsuelo. ¿Dónde comienzan los problemas? Que ese solo modelo, yo como geofísico, tengo que muestrearlo, tengo que verlo desde superficie y para eso utilizo el método sísmico de reflexión. Y ahí comienzan nuestros problemas porque necesito enviar ondas. Esas ondas van a ser más o menos gorditas, por lo menos en relación a muchos espesores presentes en el subsuelo, y no solo eso, sino que se van a hacer cada vez más gorditas cada vez que se van propagando a través de ese subsuelo en profundidad. Vamos a estar hablando en este tema particular de reflectividades y sobre todo reflectividades elásticas, y para eso entra en juego todo lo que tiene que ver con amplitud versus ángulo. A partir de ahí, una vez que tenemos reflectividades elásticas, vamos a aplicar algún tipo de inversión. Va a ser inversión de parámetros elásticos o por buscando parámetros elásticos a partir de esa reflectividad elástica que hemos logrado conseguir
con el método sísmico de reflexión. Vamos a hablar un poco de eso. Son parámetros elásticos, velocidades P, velocidades N, densidades, Poisson, rigidez. De esos parámetros no podemos, por ejemplo, calcular volúmenes de hidrocarburos. Yo no puedo multiplicar BP por BS y densidad y obtener volúmenes de hidrocarburo in situ. Entonces necesitamos, si vamos a ir a algo cuantitativo, partir de estos parámetros elásticos e ir a parámetros de roca. Bueno, para eso vamos a tratar de entender el proceso a través de física de rocas. Y aquí viene otro posible centro de error o de inexactitud, porque la mayoría de estos procesos van a tener mucho de empírico o su base va a estar en modelos relativamente sencillos de esas relaciones entre parámetros elásticos y parámetros petrofísicos. Al final del trabajo debemos entonces tener nuestro modelo del subsuelo. Bueno, ya le dije que eso sería lo apropiado y lo que nos gustaría tener. En principio y con suerte vamos a tener un modelo reescalado en función principalmente de las resoluciones sísmicas de la roca en ese subsuelo, en algún tipo de parámetros que represente esa roca. Eso de por sí es lo que vamos a estar haciendo. Lo que yo llamo el esquema generalizado de los procesos de inversión, desde su origen en campo hasta el final, yo lo pongo en este esquema. Partimos de los datos sísmicos en campo. Esos datos tienen, además de haber sido adquiridos de manera apropiada, tienen que pasar por una cantidad de procesamiento. Uno de ellos fundamental es el proceso de amplitud. Entonces mucha gente habla de proceso de amplitud verdadera. Bueno, cuidado con esa palabra verdadera, porque para empezar, muchas veces lo que grabamos son milivoltios. Y la palabra tal vez más apropiada es amplitud relativa. Si algo es grande y algo es pequeño, en función de amplitudes, pues es porque allá abajo hay un coeficiente de reflexión grande y uno pequeño, y si tenemos suerte, la relatividad de sus valores es preservada. Punto clave que voy a tocar más adelante. Luego tenemos algún tipo de CMP o CRP procesado, donde vamos a empezar, si se quiere, nuestro trabajo elástico. Entonces viene el apilamiento. Bueno, señores, quítese esa palabra, por lo menos sola, quítese esa palabra de la mente, porque aquí lo que vamos a necesitar es un procesamiento elástico, un procesamiento ABA. Y aunque podamos usar la palabra apilamiento, lo vamos a usar en términos de apilamientos parciales. Para entender el proceso vamos a necesitar más de uno. Eso es fundamental. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que ahora, si hacemos eso, no tenemos un apilado errado, sino que ahora vamos a tener secciones de reflectividad elástica en forma de RP-RS, delta Poisson, delta rigidez, delta densidades. Son reflectividades, son contrastes. Y ahora vamos a necesitar hacer la inversión de esas reflectividades, pero dado a que su origen viene de reflectividades elásticas, podemos comenzar a obtener parámetros elásticos de los diferentes componentes. Ahora sí podríamos hablar con alguna propiedad de impedancia acústica, impedancia de onda S, módulos de Poisson, módulos de rigidez, densidad, parámetros elásticos. Pero todavía con eso no hablamos realmente de propiedades petrofísicas. Entonces viene este último paso, que es fundamental y por lo general lo vamos a hacer a través de algunas relaciones de física de roca, que es la inversión a propiedad de roca, que sí es lo que la mayoría de los geólogos, los ingenieros de yacimiento, la gente que calcula volumetría, etcétera, podemos utilizar, como son porosidades, B-shale, saturación de hidrocarburos, y uno que entra en juego y mucha gente no le gusta hablar es el espesor. El espesor no es propiedad de roca, pero sí propiedad de yacimiento en la parte volumétrica. Y el espesor es un componente importante en las amplitudes sísmicas en esa zona por debajo de resolución, que muchas veces es sobrevendido o sobreestipulado.
Con esto vamos a comenzar un poquito a ver algunos de los posibles pitfalls o zonas. Realmente no son pitfalls, son fuentes de errores comunes, normales, con los que tenemos que vivir en este proceso. Empecemos por el procesamiento. No vamos a hablar de adquisición, que es muy importante porque no tenemos tiempo realmente. Entonces vamos a comenzar con el procesamiento, que no es más que la aplicación de una especie de magia matemática digital a los datos sísmicos. Va a traer errores, inexactitudes, sí, probablemente muchos, particularmente por la falta de información dura en los parámetros que entran en muchos de estos procesos y en muchas de las suposiciones que se toman durante su aplicación. Vamos a empezar, por ejemplo, con lo más importante dentro de este tema de sísmica cuantitativa, que tiene que ver con las amplitudes de reflexión. Nuestro trabajo está fundamentado en el análisis de amplitudes de reflexión, la transformación en parámetros elásticos, y resulta que es uno de los procesos que manejamos un poquito sin mayor control de parámetros físicos necesarios. Por ejemplo, usamos ondas, ¿sí? Las ondas en el subsuelo se van a propagar de manera esférica. Eso quiere decir, desde el punto de vista físico, que la cantidad de energía puesta en el origen va a tener que irse expandiendo como un globo a lo largo de la superficie de ese globo, que es el frente de onda, lo que va a implicar menor cantidad de energía disponible por unidad de área a medida que ese globo crece en su radio. Bueno, resulta que eso lo llamamos divergencia esférica, entendemos que es función de tipo 1 sobre R, pero ¿cuánto vale R? No, yo no mido en R, yo mido en tiempo. Bueno, podemos decir que R es función inversa del tiempo, pero que hace falta una V, esa V es la velocidad. Bueno, ¿cuánto vale V? No sabemos. Podemos tener algunos estimados a través de algunos procesos, pero ahí ya hay una incertidumbre, una inexactitud importante. Bueno, no solo eso, el proceso de interés nuestro es el de la sísmica reflexión. Nosotros necesitamos reflexiones. Sí, pero cada vez que se produce una reflexión, hay menos cantidad de energía que puede seguir viajando hacia abajo, hacia la zona más profunda. Cada vez que se consigue una capa reflectora, se va a reflejar, pero va a perder energía hacia abajo. Y lo que es peor, es un proceso en dos direcciones, porque luego cuando las reflexiones van subiendo, se consiguen los reflectores y vuelven a perder energía. ¿Cómo compensar por esto? Bueno, necesitaríamos saber el subsuelo, necesitaríamos saber todas las capas, todos los coeficientes de reflexión para aplicar una corrección exacta. Bueno, si tuviera eso, no tuviera que hacer sísmica, ya tuviese el modelo. Entonces, este es un paso sumamente aproximado. Las rocas son elásticas. No, las rocas no son perfectamente elásticas. Entonces resulta que se produce una conversión de energía del tipo cinético a energía principalmente calórica. Y resulta que eso implica pérdida de energía cinética a medida que la onda se propaga a través de la Tierra. Nosotros entendemos estos procesos físicos, los manejamos como concepto. Lo que no tenemos son los valores de los parámetros para hacer las correcciones de manera exacta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a jugar, a compensar con funciones sumamente aproximadas. Por ejemplo, aplicamos una corrección geométrica, que va a ser una corrección por velocidad, tiempo y factores de absorción. Pero ninguno de esos términos son correctos, son exactos. Entonces vamos a aplicar nuestra mejor función bajo nuestro mejor criterio. Podemos irnos más lejos y usar algún tipo de corrección estadística que tome en cuenta posibles cambios en superficie por efectos sobre las fuentes y detectores. Podemos balancear, asumir que la energía debería ser la misma en todas las trazas, si vienen de un mismo
de una misma fuente y corregir y hacer correcciones estadísticas tipo RMS, pero son aproximadas, inexactas. Entonces, aquí hay un gran hueco dentro de la posible exactitud de los procesos que vamos a seguir manejando. Cosas como filtros sencillos bidimensionales, esto es sacado de el libro de Yilmaz. Qué bella la aplicación de un filtro FK sobre esos datos a la izquierda que tienen ruido de superficie, múltiples refracciones. Aplicamos el filtro bidimensional y vean qué lindo cómo eliminó los trenes de ruido. Si corregimos esto y hacemos un apilado, probablemente salga una sección apilada bastante buena. Pero resulta que yo ahora no quiero apilar, yo quiero analizar amplitudes en función del ángulo y del offset. Vean lo que hizo además a los datos. Probablemente pueda corregir, sumar y obtener un buen apilado para tirar rayas. Pero la información de amplitud contra offset o ángulo está bien destruida también. Entonces, problemas que vamos a tener si no aplicamos esto de manera idónea. Un simple mute que hay que aplicarle a los datos por efectos de estiramiento después de los procesos de NMO. Bueno, nos encanta hacer mute y dejar los datos bonitos para apilar. Sí, pero yo no voy a hacer apilamiento. Y al hacer estos cortes que dejan los datos muy limpios, muy bonitos, empiezo a perder amplitudes para ángulos lejanos que son críticos en el proceso de ABA y recuperación de reflectividad elástica. NMO estática, fundamentales en el procesamiento. Yo no voy a trabajar con hipérbola, yo tengo que horizontalizar esos sobrecorrimientos normales para trabajar con datos como si fueran columnas y filas Excel. Los datos deben estar muy bien horizontalizados para poder obtener información. Las estáticas, sobre todo en tierra, producen movimientos verticales en los datos. A la derecha, un simple ejemplo de un residual NMO. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues yo necesito hacer análisis de amplitud con el ángulo. Esto produce un stack muy bueno sobre el que puedo tirar rayas, pero si yo agarro la amplitud en función del offset, la curva original para este modelo debería ser sin mayores cambios. Pero si yo ahora agarro la amplitud a lo largo de cada traza y hago su correspondiente curva de ABO, voy a tener un efecto de ABO que no es real. Bueno, eso lo vamos a tener a cada rato. ¿Vamos a tratar de compensarlo? Claro que sí, pero las inexactitudes van a seguir ahí. Este es un ejemplo de unos datos y la aplicación de un simple trim static. Vean los datos, algunos efectos todavía residuales. Aplico, véanlo varias veces para que vean el efecto. Eso es lo que queremos tratar de hacer. El problema es que tendremos que hacerlo con cuidado a nivel de yacimiento si queremos hacerlo bien. Y lo malo es que después muchos de estos elementos se escogen en ciertos sitios y después se extrapolan. ¿Ok? Una vez que tenemos los mejores datos, pasamos a nuestro siguiente paso, que es la extracción de atributos ABO. Lo que acabo de mencionar, el procesamiento, es un simple toque técnico. Hay muchísimas cosas ahí. Lo que quiero es que entiendan que eso es un origen importante de posibles errores o, como las estoy llamando yo, inexactitudes en lo que estamos haciendo en el proceso hacia interpretación cuantitativa. Vamos a comenzar por decir en este tema que la mayoría de los algoritmos comerciales disponibles para trabajar para el cálculo de reflectividades elásticas están basados en las ecuaciones de Sócrates. Y aunque a muchos no nos lo dicen, las ecuaciones de Sócrates son una aproximación. Son una aproximación a la solución del problema de reflexión entre dos medios elásticos basado en ondas planas. Acuérdense que la propagación en la Tierra es tridimensional y por lo general los frentes de onda
son más esféricos. Este señor resolvió el problema tomando en cuenta ondas planas porque lo hizo con papel y lápiz de forma analítica en el año 19. Bueno, tengo que decir 1919. Y lo que es más interesante aún es que la mayoría genera estos atributos, estas reflectividades elásticas, usando aproximaciones a las ecuaciones de Sopwith. O sea, son aproximaciones de aproximaciones. Es la manera en que lo podemos hacer. Hay mucho trabajo en investigación yendo mucho más lejos que esto, pero en la parte aplicada hoy en día la mayoría está basado en eso. Y los procesos de inversión que vamos a hablar y los de inversión simultánea están basados en que la reflectividad responde a algún tipo de solución de ecuación de Sopwith. Entonces ya pueden entender por aquí que esto va a traer como consecuencia inexactitudes en el proceso. Una de las más utilizadas, y nada más para que mencionarles algo, son las ecuaciones de Aitken-Richards, que transforman la reflectividad elástica en una ecuación que es función de este término que está aquí, que pasa a ser contraste de impedancia acústica, en forma de velocidad de onda P, realmente es coeficiente de reflexión de onda P. Aquí tendríamos coeficiente de reflexión de onda S, y aquí tendríamos un coeficiente de reflexión producto de las densidades, el contraste de densidades. Esta es una de las ecuaciones más utilizadas y muchas aproximaciones posteriores parten de la ecuación de Aitken-Richards y no necesariamente de la ecuación de Sopwith originaria. Ahora, aquí hay una cantidad de suposiciones que entran en juego. Yo no voy a mencionar esto en mayor detalle, pero una de ellas es bien interesante. Hay pequeñas variaciones en la propiedad de roca. Bueno, esto se viola rápidamente en casos como carbonato, casos como volcánico, probablemente sal, y peor todavía, una que usamos y es donde supuestamente da mejor resultado, que es el típico bright spot, la presencia de gas en yacimiento, que aumenta las variaciones de manera importante. De nuevo, lo que quiero mencionarles es que estas son aproximaciones que tan buenas son, podemos modelarlo. Aquí hay un gráfico muy sencillo donde en rojo están las ecuaciones de Sopwith, punteado en azul es la aproximación de Aitken-Richards de este término. Y algo que también ocurre mucho es que tratamos de utilizar intersecto gradiente utilizando ecuaciones lineales de segundo orden. Bueno, es importante entender que cuando analizamos los errores de ese tipo de aproximaciones, realmente van a ser válidas hasta ángulos más o menos de 30 a 35 grados. Más allá de eso, va a traer errores importantes el usar una aproximación de dos términos. Si nos vamos a aproximaciones de tres términos, necesitamos ángulos mayores y en ese caso vamos a obtener probablemente una mejor solución del problema. Simplemente mostrándole posibles causas de inexactitudes en todo lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos estas reflectividades ahora elásticas, ¿sí? Reflectividad de onda P, reflectividad de onda S, reflectividad de densidades, reflectividad de Poisson, de rigidez, vamos a llevar esto a través de procesos de inversión de esas reflectividades para tratar ahora de obtener propiedades elásticas, principalmente impedancia acústica, impedancia de onda S, contraste de Poisson, impedancia o densidades, mejor dicho, y otro tipo de parámetros combinando algunos de estos otros. ¿Ok? Importante entender que la mayoría van a estar basados en el modelo convolucional, entonces va a estar la ondícula, conocimiento de ondícula. Vamos a necesitar los coeficientes de reflexión que van a venir de las amplitudes, pero el proceso de inversión va a estar basado en aproximaciones a la ecuación de Sopwith. Y también importante es que en datos reales está la influencia de la presencia de ruido de diferentes tipos residual en los datos sísmicos.
Por lo general, vamos a estar aplicando diferentes técnicas de inversión. Cada uno entonces tiene sus productos y tiene sus limitaciones. Por ejemplo, una bien interesante es lo que llamamos inversión relativa. Usa únicamente el dato sísmico. Bueno, yo siempre me he atrevido a decir que la información contenida en el dato sísmico es la que daría una inversión relativa. Los cambios laterales que veríamos a nivel de resolución sísmica los vamos a observar en la inversión relativa. Lo que sucede es que no son valores cuantitativos de impedancia. Sigue siendo una traza tipo sísmica con valores positivos y negativos. Pero lo que quiero que entiendan es que las variaciones laterales van a estar presentes en este tipo de inversión porque es el dato sísmico el que tiene esos cambios laterales independientemente de lo que hagamos con él. Para este tipo de trabajo los datos deben estar en fase cero, entonces una limitación, y el proceso es sencillo, una rotación de menos 90 grados o algún tipo de integración de las amplitudes a lo largo de la traza. Si queremos cuantificar, debemos ir a introducir un componente de baja frecuencia. Ese no es sísmico, ese es interpretativo. Entonces, este proceso que llamamos recursivo de algún tipo con baja frecuencia es un proceso tipo relativo más un modelo de componente de baja frecuencia que es el que va a proveer el amarre con los pozos y el llevar la información final a valores cuantitativos de impedancias. ¿Ok? Están las técnicas de inversión por modelado. Esto lo que van a hacer es comparar la traza sísmica con una traza sintética modelada diferente. Puede ser diferentes ambientes, R0, RPRS, Poisson, lo que sea. Pero hay una comparación y un problema de minimización entre la observación y el resultado del modelo. Es importante de nuevo la presencia de la ondícula. Les llamo la atención porque es parte de mi criterio de enseñanza. Mucha gente usa inversiones por modelado y se jacta de decir que aumentan de manera importante la resolución. Cuidado con este manejo de palabras, hay que entenderlo. Al ser modelado y a la comparación hacerse con el dato sísmico, las amplitudes, tenemos la limitación todavía de ancho de banda en esa fase. La parte de baja frecuencia va a seguir viniendo de los pozos, que es interpretativa, no es sísmica. Ya vamos a tocar eso en la próxima lámina. Y tal vez por último mencionar que como sabemos que no sabemos, o sea, como sabemos que la Tierra es un solo modelo, pero nosotros no tenemos los parámetros exactos para reproducir ese modelo, vamos a utilizar herramientas estocásticas, herramientas geoestadísticas. Entonces, en vez de un solo modelo, vamos a tener la capacidad de producir muchos modelos posibles desde el punto de vista estadístico. A mí me gusta hacer hincapié, a mí me gusta hacer hincapié en esto, porque el modelo de la Tierra real es uno solo. Como no conozco muchos parámetros, como el modelo no es único, entonces yo puedo romper ese esquema utilizando técnicas estocásticas. Eso pueden estar seguros, trae incertidumbre y trae problemas de inexactitudes en todo el proceso. Cuando hablo de contenido, información y desinformación, yo quiero mostrar esta lámina un poquitico, tal vez para enfatizar algo que yo trato de hacer siempre, que es el contenido de información en los diferentes datos. Cuando hablamos de sísmica, la sísmica es de banda limitada. Estamos limitados a un ancho de banda específico y la información que podemos tener está asociada a la respuesta de ese modelo a ese ancho de banda. Como no tengo frecuencias bajas, pues no tengo el componente de tendencia regional y no tengo un componente cuantitativo de la propiedad que quiero
obtener. Entonces ese lo voy a obtener ¿de dónde? Del pozo, generando lo que llamamos los modelos de baja frecuencia. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Ahora estoy introduciendo información del pozo, no es sísmica. Esa introducción, esa información se va a introducir en los pozos y además ahora va a ser extrapolada e interpolada. O sea, hay un proceso geoestadístico de interpolación que va a implicar inexactitud. Es más, si alguien comete un error en el seguimiento de reflectores, en la forma en que genera el modelo, ese error va a estar presente en el modelo final. ¿Ok? Y por último, llamar la atención a la parte de altas frecuencias. Mucha gente se jacta también de decir, no, yo tengo un proceso que introduce capas muy delgaditas. Sí, pero eso no es sísmico. La sísmica no ve esas capas probablemente. Yo puedo hacer muchos modelos con capas delgadas que me producen una respuesta total dentro de lo observado en la sísmica posible. ¿Por qué? Porque el proceso sísmico no es único. Pero esa información va a ser interpolada y extrapolada usando geoestadística y viene de los pozos. Entonces, muy claro que si le vamos a dar sentido a la palabra inversión sísmica, sísmica cuantitativa, tenemos que estar relativamente claros que esa información está contenida dentro del ancho de banda de la sísmica. Lo demás proviene de otras fuentes y de otros procesos. También quiero hacer énfasis en el modelo de baja frecuencia, porque es el modelo necesario para cuantificar, es el modelo que va a llevar los datos de más y menos tipo traza sísmica a modelos de valores de impedancia acústica, o impedancia S, Poisson, lo que estemos trabajando. Pero puede tener errores considerables. ¿Por qué? Porque en la generación del modelo participa el ser humano. Puede haber errores de interpretación. Lo otro que quiero llamarle la atención es que muchos de los controles de calidad van a estar basados en comparar la información del producto de inversión con los datos en el pozo. Bueno, tengan cuidado porque muchas herramientas de estos controles es como si comparamos peras con peras. No exactamente las mismas peras, vienen de dos árboles diferentes. Pero el problema es que siempre va a haber algún tipo de correlación. ¿Por qué? Porque el componente de baja frecuencia, parte de esa inversión, ya viene de esos pozos. Entonces tenemos que estudiar más a detalle, son las variaciones, son las dispersiones dentro de esas correlaciones, porque probablemente esas son las que están dándonos errores a nivel de capas de interés en nuestro trabajo. Una vez que tenemos los parámetros elásticos, vamos a entrar en el análisis de física de roca. Realmente no después de que tenemos. La física de roca, por lo general, ya está ahí en paralelo, lo hace un físico de roca, y luego viene la integración realmente entre los procesos de inversión sísmica y los modelos de física de roca. Vamos a tratar de buscar algún tipo de ecuación de condición que una mis propiedades calculadas de la sísmica con propiedades petrofísicas calculadas en los pozos. Les llamo la atención que por lo general son altamente empíricos las relaciones que conseguimos, o vamos a usar modelos relativamente sencillos con bastantes suposiciones que se apartan un poco de la realidad de lo que es la roca y la complejidad de la roca. Vamos a mostrar un simple ejemplo, en este caso asociado al uso de las ecuaciones de Gassman. Probablemente la ecuación más utilizada en el área de sísmica cuantitativa. La utilizamos para hacer lo que llamamos sustitución de fluido, porque es una ecuación que nos explica de una manera muy sencilla, muy aproximada, cómo es el comportamiento de los módulos de compresibilidad en la roca en base a los módulos de sus componentes litológicos, de sus componentes de fluido. Entonces podemos hacer
cambios de diferentes tipos de fluidos en el modelo y ver cuál es el efecto sobre el módulo de compresibilidad, que a su vez está directamente asociado a la velocidad de onda P, y ver eso como parte de nuestro trabajo para la estimación de posibilidades de diferentes fluidos en el yacimiento. Pero de nuevo, hay un modelo muy sencillo basado en suposiciones como isotropía y elasticidad, lo cual está dentro de la mayoría de las cosas que hacemos los geofísicos a un nivel práctico de trabajo diario. Pero aquí está basado en monominerales, en que el espacio poroso está bien conectado en equilibrio de presión, otra serie de suposiciones que ya son más difíciles que se den en la mayoría de las rocas. Pero lo utilizamos. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos muchas más alternativas. Va a haber incertidumbre, va a haber inexactitud en los procesos, en los cálculos. Hay muchos modelos de física de roca que introducen muchos más parámetros, multiminerales, tipo de poro, forma de poro, tipo de contacto entre diferentes granos de la matriz, etcétera. No vamos a tocar ese tema. Lo que quiero que entendamos es que la mayoría de estos modelos, todos los modelos van a tener ciertas suposiciones y van a ser aproximaciones a una realidad mucho más compleja. Como tal, la presencia de inexactitudes es obvia. Nosotros como intérpretes, como gente que utilizamos la física de rocas, la mayoría no somos físicos de rocas, tenemos el apoyo de física de rocas durante nuestro trabajo, pero nos interesa entender bien cuál es la influencia de diferentes litologías, porosidades, fluidos dentro de las observaciones que nosotros vamos a ir generando, como son secciones de parámetros elásticos. En este caso, este es un crossplot de lambda-rho-mu-rho que viene del uso de impedancia P, impedancia S, obtenida de procesos de inversión, y nos plantea cómo debe ser el cambio en esos parámetros elásticos si yo cambio la litología, si dentro de esa litología yo cambio las porosidades, si dentro de los poros yo cambio los fluidos. Y esa es la base que va a darnos pie a poder empezar a interpretar esos parámetros elásticos obtenidos de la sísmica a partir de modelos de física de rocas. Todo esto va a conllevar una interpretación y como tal la presencia humana y la posibilidad de error humano. Por ejemplo, ese proceso de interpretación va a incluir cosas como amarre sísmica-pozo. Esos amarres sísmica-pozo van a requerir de ondículas, van a requerir de buenos datos de registro sónico, densidad, IBS, etcétera. Dentro de eso, al final vamos a tener que hacer algún tipo de uso de ecuaciones de condición para transformar los parámetros elásticos en parámetros petrofísicos. Bueno, ahí entra un poco la física de roca. A veces un simple crossplot o una simple relación empírica entre porosidad e impedancia acústica puede empezar a dar resultados en cuanto al cálculo de posibles porosidades a partir de la sísmica. Como sabemos que hay errores, como sabemos que nuestros modelos no son únicos, entonces entra en juego este elemento de juego un poquito de dados, que es la probabilidad, la geoestadística. Entendemos que el modelo allá abajo es uno solo, pero como no tenemos los parámetros exactos para reproducir el proceso, pues entramos en un análisis de error, un análisis de incertidumbre, que va a ser fundamental para no mentir, si se quiere, para decir, bueno, en esta posición tenemos una porosidad probable de 18, más o menos 2, 3, 4% de porosidad. Ese es el tipo de respuesta que debemos dar para evitar malos entendidos, para estar claros y hacerle claro al resto de la gente que tenemos inexactitudes, que tenemos problemas de incertidumbre, problemas de error en nuestro trabajo. Nuestro producto final probablemente sean volúmenes de parámetros petrofísicos, aquellos que
hayamos decidido que podemos estimar a través de todo este proceso. Y al final del día entender que va a ser un mal necesario. La sísmica sigue siendo la herramienta que produce mayor cantidad de información lateral, tridimensional. Todo este proceso que hemos mencionado implica poder usar esa sísmica tridimensional para ayudarnos a generar volúmenes de parámetros, en este caso petrofísicos. Hay otras muchas aplicaciones, pero entendiendo sus limitaciones. Entonces podemos concluir con algo como el uso de sísmica cuantitativa es una aproximación necesaria, es un mal necesario. La física de los procesos la casi entendemos, pero no tenemos los parámetros necesarios para su aplicación óptima. Tenemos muy pocos parámetros. La medición de los parámetros ya tiene errores y tenemos el problema de no unicidad. Además, son muchas las posibles causas de errores. Nuestro trabajo es minimizar los posibles errores. Y no solo minimizarlos, sino tener algún estimado de esos errores, de manera de que en la toma de decisiones podamos usar cosas como P10, P90, P50 dentro del cálculo de incertidumbre y de ahí producir nuestra mejor decisión en cuanto a volúmenes, en cuanto a posiciones de nuevos yacimientos, en cuanto a posiciones de nuevos pozos, gerencia del yacimiento, simulaciones, etc. Deben aplicarse en proyectos con buenos datos, tanto sísmicos como de pozos, sobre todo para evitar sobreventas y falsas expectativas. Este ha sido un error muy grande entre, sobre todo, las compañías que venden el servicio. La sobreventa. Se oferta un producto que probablemente se sepa que ya no se puede obtener, pero por la parte comercial se sigue adelante. Al final los resultados no son los que se vendieron totalmente y ahora los usuarios, en manos de ingenieros de yacimiento o geólogos de yacimiento, pues probablemente no están complacidos con el resultado total. ¿Y qué pasa? Que la culpa se le echa a la herramienta y no a la aplicación de la herramienta, y sobre todo al no presentar los resultados con esta idea de errores, de incertidumbres, etc. Hoy por hoy se ha mejorado eso, en el pasado era algo un poco más crítico. Si terminamos con el amigo ChatGPT, en conclusión, si bien la interpretación sísmica cuantitativa tiene el potencial de mejorar en gran medida nuestra comprensión del subsuelo, es importante estar consciente de las posibles dificultades y limitaciones. Es necesario un enfoque cauteloso y crítico del proceso para garantizar que las interpretaciones sean precisas y representativas del verdadero subsuelo. Tal vez la palabra precisa aquí esté un poco de más, pero sí que sea representativa del subsuelo en el rango de errores posibles durante la aplicación de la herramienta. Yo termino con mi frase habitual de que la verdad no es más que un momento de error que temporalmente nos atrae. Esa verdad es mi modelo final, pero yo entiendo que esa verdad es solo un momento de error. Entiendo que tiene errores y que probablemente vayan a ir cambiando a medida que introduzcamos nuevos pozos, nueva información. Ok, con esto quiero darles las gracias por su atención y vamos tal vez a entrar en un periodo de discusión, no antes sin ver este videíto que he estado usando en mis últimas presentaciones. Gracias por su atención y paciencia. Espero les haya aportado información a los jóvenes y a los viejos les haya hecho recordar. Me despido con nueva tecnología, la que todos debemos aprender a usar y que sin duda formará parte de una próxima charla en unos 10 años. Saludos por el mundo.